Muy bien, muy ¿Qué bien. tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos. Buenas tardes, doctor Franco Fiumara. Hoy Buenas. realmente lo encuentro muy elegante. Hace mucho tiempo que no lo veo con el estricto traje que lo caracterizaba por años, así que se lo ve muy bien. Bueno, Aquí, hoy hacemos una emisión especial antes de comenzar nuestro año con con penalistas. Dado la situación y la realidad mundial, correspondía hablar con especialistas en la temática de la justicia penal internacional. No, hoy teníamos también a un invitado importante, que es George Chaja, pero por razones personales, familiares, se nos ha excusado. Esto no quita que estará en una próxima oportunidad hablando sobre esta temática de la cual es especialista. O quienes lo conocemos por distintas razones, sabemos que es un hombre sapiente en esta temática. Además, el doctor Fiumara, que es coordinador de un posgrado internacional, que seguramente después nos va a dar una referencia específica de la República de Paraguay. El doctor George Chaya es uno de los docentes que a quienes concurrimos dentro de ese posgrado nos dio determinadas explicaciones. Aquí, Franco, agradecemos tu tiempo. Esta conversación va a quedar grabada seguramente para las distintas comisiones de la Cátedra de Derecho Procesal Penal que Franco Fiumara preside y que a mí me toca integrar, tengo el honor de integrarla, y que también nosotros con una visión amplia sobre no solo la temática del conocimiento en las cuestiones penales, nosotros siguiendo el lineamiento que nos marca Franco Fiumara, consideramos que los alumnos deben tener conocimientos generales sobre las distintas temáticas sociales y políticas internacionales. Y aquí esto hace clara referencia como introductorio al tema del el conflicto de la República de Ucrania y cómo esta temática es conocida por el Tribunal Penal Internacional próximamente. Ya hay distintas presentaciones, un poco nos va a hablar Franco de esa situación, y también tenemos la realidad histórica de cómo fue evolucionando hasta llegar a esta realidad. Así que Franco, primero te saludamos y después escuchamos parte de tu exposición y en el cual haré determinados aditamentos. gracias Augusto, gracias a todos los que nos acompañan y que hacen posible esta transmisión aquí en este prestigioso programa, ¿no? Que cada día tiene más adeptos y seguidores. Para mí es un gran honor acompañarte en esta oportunidad y bueno, y también a todos quienes cursan los posgrados, como bien manifestaste, tanto en la Universidad Nacional de La Matanza como también la maestría y el doctorado de Derecho y Relaciones Internacionales en la Unidad de Nihon Gakko de Asunción en Paraguay, que nos tiene en definitiva a nosotros entre sus miembros pertenecientes. Realmente gracias Augusto. Bien, Franco, aquí es importante que un poco, para llegar a lo que es la realidad en Ucrania, hablemos un poco de historia, ¿no? Yo tomé como una de las definiciones que para algunos estudiosos de la realidad internacional te marca que para Rusia, Ucrania es como para los argentinos Malvinas. ¿Qué hay de realidad en esa definición? ¿Cuál es tu análisis? Voy a partir de un punto de vista, cómo nacen los países eslavos en ese sector. Empieza en el Rus de Kiev, justamente. A quien le gusta el cine y es cinófilo, por ejemplo, en alguna oportunidad ha visto vikingos, más de 1000 años está representando la historia, y uno de ellos, cuando va justamente hacia Kiev, a reunirse con quien en ese momento llevaba justamente a cargo adelante ese pueblo, ¿no? Que estaba mezclado entre tártaros y otras etnias que no son justamente las asentadas en territorio ruso como hoy lo conocemos en la actualidad. Ucrania en sí mismo tiene más de 1000 años, es una comunidad cosmopolita, por decirlo de algún aspecto, étnicamente conformada, pues siempre fue una ruta de paso de la antigua ruta de Marco Polo, si bien Marco Polo lo hacía en algunos aspectos también marítimamente, en la mayoría,
pero lo que significaba el tránsito internacional en esas épocas, cientos y cientos de años atrás, por lo que es el actual territorio ucraniano. Y la comparación, la única comparación que se puede hacer con nuestro territorio de las Islas Malvinas en relación a lo que colonizó Gran Bretaña ya por el siglo XIX, en el año 1833, solamente tiene que ver con la implementación de ciudadanos británicos en ese momento, habiendo erradicado y transportado a continente americano a la población, que eran muy pocos, es decir, el Gaucho Rivera, uno de ellos, que habitaban en las Islas Malvinas, o sea, forzosamente sacó a quienes en la actualidad podríamos considerar argentinos y pobló con los que eran ciudadanos británicos. Ahí, ¿cuál es la importancia jurídica de esto? Se cae el principio del derecho a la autodeterminación consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Que da nacimiento a esto. Primer punto. ¿Qué ha sucedido entonces con la República Ucraniana o el Estado de Ucrania, como todos conocemos, que de 1992 es una república independiente, ¿no? Ajena a lo que es Rusia, como tuvo otros estadios de independencia tras la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y que siempre se estuvo enfrentando con más de 300 años al imperio zarista y después soviético de alguna forma. ¿Qué es lo que sucede? Uno de ellos, de los mayores criminales en la historia de la humanidad, tanto de los 10 mayores criminales, que se llamó Stalin, cometió un genocidio del Holodomor entre el año 32 al año 34. La hambruna por sí misma que acosó y asoló a las poblaciones ucranianas de ese momento, con más de 6 millones de muertos, alguna cifra, asesinados, cuando uno dice muerto, realmente la palabra adecuada es asesinados, por la política generada por Stalin, algunos los entra entre 3 millones y medio y 4 millones y medio, pero no hacia el número, sino el genocidio del hambre, como se lo conoce jurídicamente a lo que vamos, porque las víctimas, sean dos o sean multitudes y números, son de igual envergadura y de magnitud criminal. A lo que voy, en definitiva, todos estos poblados después fueron ocupados por los nazis tras romper el acuerdo Ribbentrop-Molotov, ese infame acuerdo escondido que habían hecho en un protocolo adicional que disolvía de la faz de la tierra a Polonia independiente. Menciono Polonia, que viene a colación de esto, previa a la invasión del Plan Barbarroja del 22 de junio de 1941, por una sencilla razón. Territorios que en la tuvimos oportunidad de estar juntos, Augusto, años atrás, que era la antigua Galicia Oriental, hoy es territorio nacional ucraniano tras la conferencia de Potsdam y otra en la cual dividieron los mapas como se conocen hasta antes de esta conflagración bélica, que era aceptado mundialmente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el único que tiene la potestad de aceptar nuevos estados a nivel mundial. Entonces ya estamos legitimando jurídicamente los microestados del Donbass inventados por Vladimir Putin. Todas esas poblaciones asesinadas, cuando Hitler rompe el acuerdo Ribbentrop-Molotov e inicia el Plan Barbarroja, Stalin fue repoblando, trasladando hacía una especie de Napoleón de política de tierra arrasada, quemaba y se iba llevando a su población rusa étnicamente hablando, o también nacionalmente hablando, y las trasladaba, por ejemplo, a las regiones del Donbass, que también después va a sufrir el flagelo nazi. Por eso es que hay gran cantidad de rusos hablantes en esas circunscripciones, y es lo que alega el señor Putin hoy como un nacionalista desenfrenado que quiere ir en el socorro de ellos cuando en definitiva no tiene que ir al socorro de nadie, porque podría facilitarle emigrar tranquilamente a Rusia o de alguna forma, con alguna de las caracterizaciones que hoy puede ser, haberlo ayudado en cuanto a la cultura, a la educación, a la organización del Estado soviético, sin dejar, ucraniano, sin dejar de lado justamente lo que tiene que ver con el reconocimiento del Estado de Ucrania, que se dio
su cuota parte en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recordemos que la carta, cuando fue suscripta, pertenecía a la Unión Soviética y no a Rusia. Pero eso tuvo que ver con el acuerdo de entrega de ese sillón particular a Rusia, en la cual se reconocía la independencia de todos los estados, en especial de Ucrania, que se separaban de la Unión Soviética, y también con un error estratégico en cuanto a equilibrio de ese momento, que el segundo poderío a nivel mundial, sacando a Estados Unidos, se lo dividía tanto Ucrania como Rusia en energía atómica bélica, y le entregó todas las ojivas nucleares justamente al gobierno ruso, que hoy en día encabeza el el criminal de guerra, el señor Vladimir Putin. Bien, ahí hagamos un punto, Franco, porque has dicho algo muy importante, que Ucrania, cuando se independiza, aquí en el siglo XX, estaba la cuestión nuclear, que era uno de los puntos. Hay dos aspectos en esto. Uno era que Occidente, Estados Unidos, Europa no iba a inmiscuirse con respecto a los países que habían pertenecido a la Unión Soviética, que es uno también de los planteos que hace hoy Rusia, ¿no? Que como que eso no se ha cumplimentado. Pero el otro también, que me parece tan importante como este, es el que recién dijiste, que es la cuestión nuclear, porque Ucrania, ¿no? Más allá de Chernobyl, que no es poco decir, también tiene una importancia trascendental en cuanto a la energía nuclear, también a las ojivas que dijiste que entregado en su momento. ¿Por qué considerás que Rusia hoy, ¿no? También tomó este ítems de la energía o el poderío nuclear de Ucrania, cuando allá por 1991 Ucrania le entregó las ojivas nucleares? ¿Por qué consideras que toman este elemento también como uno de los puntos para invadir Ucrania, en definitiva? Es un análisis complejo de realizar, porque tendríamos que ir a la salud mental de Putin y qué pasa en su subjetividad, ¿no? En definitiva, te lo voy a resumir en pocas palabras, y que ya no solo los historiadores, sino los analistas políticos internacionales están hablando de una comparación estratégica militar, pero a la inversa, con Adolfo Hitler. Olvidemos o dejemos de lado un poquito la cuestión de política racial tan nefasta de Adolfo Hitler, que era otra calidad de delito a la que estamos en análisis ahora, si no estamos hablando de geopolítica. Y justamente caemos en el granero del mundo, como lo caratuló Hitler en Mein Kampf, y porque después, cuando tenía que haber confrontado en Moscú, que llegó a las puertas de Moscú a los fines del año 41, decidió Hitler girar para Kiev, ocupar Kiev, que dejó 1 millón de prisioneros ucranianos, de los cuales hubo 9 millones de víctimas ucranianas, técnicamente nacionales, para decirlo así, en manos de Adolfo Hitler. Y ahí entonces, porque él consideró que era más importante el granero para el Tercer Reich alemán que Moscú, que era una ciudad política donde se encontraba Stalin. En definitiva, Putin vuelve a repetir lo mismo que dice Hitler, de otro aspecto nacionalista. Recordemos que Hitler de la misma forma anexó los Sudetes con la complicidad de tanto de Gran Bretaña, de Chamberlain en ese momento, como de Daladier de Francia y de Mussolini por el Reino de Italia, y que eso fue algo legal a través de un tratado, y que en definitiva están cometiendo también el mismo juego geopolítico cuando incurre en Crimea, lo secesiona con algunas críticas o algunas sanciones prácticamente de carácter formal, protocolar, pero sin efecto alguno por lo que fue la península de Crimea, que Putin alega que era Rusia. Tenemos que recordar que perteneció prácticamente durante siglos, hasta el siglo XVIII, al Imperio Otomano y no al Zar de Rus, que lo ocupa posteriormente y que genera la guerra de Crimea en 1853-1856 por la base naval de Sebastopol. Vaya paradoja del destino, fue lo mismo que alegó Putin cuando invadió Crimea en el 2014,
y también los pseudos estados vasallos que la Duma rusa en definitiva le reconoce como independientes y llegados como satélites rusos. En definitiva está cometiendo el mismo juego estratégico que yo veo que en un paso inmediato, si se logra ocupar Kiev bélicamente en estas semanas, sin que incursione en ningún otro estado al salvataje de Ucrania militarmente, que realmente es admirable lo que está haciendo el pueblo ucraniano por su libertad y su independencia, técnicamente justificada, va a tener serios problemas también Moldavia, que no está adherido a la OTAN. Pero sí que ya hay rusos parlantes insertados por Putin ahí, que generaron la guerra de Transnistria y que en definitiva están pidiendo la anexión a Rusia en este momento. O sea que esto no veo que vaya a concluir si no es de alguna forma militar o si no con algún movimiento interno en Rusia que vaya a deponer justamente al señor Putin del gobierno. Ahí lo que nos queda también como análisis, también vamos a en unos minutos a desarrollar lo que fue tu viaje a Ucrania, no hace tanto, ¿no? Si no me equivoco fue en el 2016, y que también hemos compartido. Vos tuviste también un viaje anterior, pero las características del pueblo ucraniano, ¿no? Que indudablemente no ha aceptado esta invasión, y también las características que tienen las distintas zonas de Ucrania, o sea, tanto de Kiev como Odessa, que también ahora está en un momento crítico. Aquí la referencia y el análisis que me interesa que vos desarrolles es ¿cómo considerás vos que Ucrania debe comportarse ante la misma Europa, la Unión Europea, si ves como viable que se incorpore a la Unión Europea, y haciendo la distancia con el tema de la OTAN, que eso resulta hoy como hasta remoto, con el mayor respeto, porque hay demasiadas situaciones o intereses internacionales que no lo permitirían? ¿Cuál es tu análisis de esta situación, de cómo es el comportamiento más allá del pueblo, sino de la proyección que ha adoptado el gobierno ucraniano? Acá hay una cuestión que es muy sencilla. El que se pone en las puertas de Europa de la OTAN no es la OTAN con la invasión de Ucrania, sino que es Putin invadiendo Ucrania. Aquí cambio el eje de la cuestión. Y la carta de la OTAN del año 49, 1949, 4 años después de la Segunda Guerra Mundial, la centra como un arma o una organización justamente de carácter defensivo y no ofensivo o de guerra de agresión, como está desarrollando el señor Putin, igual que Hitler lo hizo en el año 39 en invadir Polonia y posteriormente los demás estados referentes que lucharon para el bando aliado, por decirlo de alguna manera. Entonces, bien, el pueblo ucraniano es un pueblo que tiene experiencia, si no bien las nuevas generaciones, sino las viejas generaciones, en lo que es invasiones extranjeras de varios lados, de todas las partes que uno pueda eh, pensar e imaginar, y no solo eso, sino que hay algo que la guerra nos sorprende a nosotros este 24 de febrero del 2022, pero comenzó con la invasión a Crimea en el año 2014. Técnicamente hace 8 años que Ucrania está en guerra con Rusia, por decirlo de alguna manera, y no porque Ucrania haya sido un estado agresor, sino porque Rusia lo invadió. ¿Qué pensaríamos los argentinos si vamos a hipotizar, hipotetizar, ¿no? Una cuestión de conflicto, que generalmente lo que hacen los ejércitos cuando tienen que hacer reglas de defensa en hipótesis de conflicto para ver dónde hay que reforzar sus fuerzas armadas. Si a nosotros, por ejemplo, Chile nos invade, estamos haciendo una hipótesis, por Dios, quiero ser bien interpretado, pero quiero trasladarlo a nuestro territorio. Nos reclama la Patagonia porque fue históricamente compartida en época de la colonia. Estamos imaginando situaciones. Y nos reclama hoy y nos invade porque tiene un ejército más poderoso. Si lo mismo acontecería con el parte de Brasil o con Paraguay en Formosa, por eso Westfalia quedó hace muchos siglos atrás
y hay estados técnicamente reconocidos en los cuales no pueden alegarse reclamos territoriales. Y uno de ellos tiene que ver con Ucrania y le está costando al señor Putin justamente destruir a todo el territorio polaco y desaparecerlo de la faz de la tierra como hiciese Hitler con Polonia en su momento, hasta que, bueno, pudo recuperar su independencia post Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto tuvo el gobierno de Sikorsky en el exilio. Acá hay una cuestión que es fundamental. No solo eso, que la OTAN no es una arma ofensiva, sino que por eso no interviene, sino que Putin está generando una guerra de agresión desenfrenada, donde vulnera uno y cada uno de los instrumentos de las convenciones de derechos humanos internacionales y también que tiene que ver con los crímenes de guerra y que tiene que ver con la protección de civiles del espacio cultural y también de los soldados prisioneros en tiempos de guerra. Hoy lo que el señor Putin no tuvo en cuenta, como otros criminales que están en su nomenclatura poniéndolo, que se convirtió en un arma, te diría prácticamente civilmente mortal, a través de los medios que nos estamos comunicando, que no es un arma en el sentido de la flagrancia, sino de la transmisión de las cuestiones que están sucediendo en el campo de batalla en tiempo real y sin filtro estatal. Cada ucraniano se convirtió hipotéticamente en un soldado que está defendiendo a su patria, sea hombre, mujer o niño, con la transmisión de las imágenes y que va a ser la mejor documentación que tenga el fiscal general justamente del Tribunal Penal Internacional, de la Corte Penal Permanente Karim Khan, para poder documentar todos los crímenes que estamos viendo, que por lo menos hasta el momento hay 3 del Estatuto de los 4 imperantes que se vislumbran técnicamente aplicables a la responsabilidad criminal de Vladimir Putin. ¿Y cuáles serían los 3 delitos? Primero, guerra de agresión, sin contar ya lo que ha sucedido con la anexión de Crimea y el Donbass, ¿no? En este año. Guerra de agresión, no declaración de guerra y motivo infundado para la misma, vulnerando los tratados, inclusive la Carta de las Naciones Unidas, de la no conflagración bélica y de la utilización de instancias de mediación, de arbitraje o de la Corte Internacional de Justicia para subsanar cualquier tema limítrofe. Número 2, crímenes de guerra, la vulneración de todos los tratados internacionales, como mencioné, Ginebra, La Haya, que tiene que ver con la protección de todos los ciudadanos civiles, de todos los hospitales de campaña, de los hospitales públicos, de escuela, que la está destruyendo y bombardeando, como hemos visto, y también de los soldados, que hemos visto algunos que ya lo han ejecutado en forma directa, como ha sucedido, por ejemplo, en una de las islas, que mataron a los 13 ucranianos sin razón de ser, porque realmente no tenían forma de poderse defender. Y número 3, hasta el momento hay varios hechos de crímenes de lesa humanidad cometidos por mandato expreso de Vladimir Putin a sus generales y cometidos por las tropas en el campo de batalla. No quiero dejar de lado que también en el crimen de guerra de agresión en forma directa hay que someter a proceso, bajo mi punto de vista, al presidente de Bielorrusia, Lukashenko, cuando facilitó que las tropas del señor Putin desde su país ingrese a la zona de Chernobyl, donde está la central nuclear que históricamente generó la mayor catástrofe en la historia de la humanidad nuclear. Y no solo eso, sino que está ya acreditado que desde su país, reconocido por él mismo, los rusos han disparado varios misiles hacia territorio ucraniano, que desde ese punto de vista no puede ejercer su derecho de legítima defensa estatal para no justamente bombardear a Bielorrusia en la actualidad. Por eso tenemos 3 de los crímenes, por lo menos ya con algún elemento probatorio como para poder sentar a los máximos líderes de Rusia en el banquillo de los acusados. Y en cuanto a estas presentaciones, ¿ya se efectivizó alguna presentación a la justicia penal internacional que tengamos conocimiento? Más de 30 estados partes del Estatuto de Roma, que después hay una cuestión, una particularidad que podemos hablar de función ausencia, que es muy importante con los dichos de Boris Johnson al respecto.
más de 30 estados partes pidieron justamente como Estados miembros a Karim Khan, al fiscal general, que lleva adelante una investigación exhaustiva y recolección de prueba en tiempo real para que después no se diluyan o los relatos del señor Putin puedan modificar alguna instancia probatoria y que con eso ya se pueda llevar adelante alguna modalidad de proceso. ¿Qué sucede en el caso hipotético de lo que hasta aquí tenga comprobado? Lógicamente el proceso es largo, no va a concluir hasta la guerra. ¿Qué pasa si Vladimir Putin, una hipótesis contrafáctica, vamos a decir aquí, puede ganar, invade, destruye un país y no logra ser detenido? La Corte Penal Internacional no puede ejercer su jurisdicción y sentarlo en el banquillo de los acusados, porque no contempla en su estatuto, como sí lo contempló el estatuto del Tribunal Penal Internacional Especial de Líbano por el asesinato de Hariri y más de 20 libaneses, por el atentado a la autobomba, que lo contempló y fue condenado el año pasado a Yash en ausencia. Por eso, inteligentemente, el señor Boris Johnson, cuando manifestó de hacer un juicio a los Nuremberg, ni más ni menos quiso decir, de los mismos 4 delitos que contempla el Estatuto de Roma, guerra de agresión, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y o crímenes de genocidio, en el caso hipotético de que acontezcan, pero bajo la figura y protección del artículo 12 del Estatuto de Roma, que tiene que ver con el juzgamiento en ausencia de Vladimir Putin y sus secuaces por los crímenes que están cometiendo. Eso sería una corte internacional al efecto, que puede ser viable habida cuenta de lo que ha acontecido y que Ucrania podría encabezarla con jueces ucranianos en propia o en extraña jurisdicción, habida cuenta que también el plexo legal de procesal del Estado ucraniano contempla justamente juicios en ausencia. Mira, estás diciendo algo muy importante que los medios no han divulgado. O sea que ese proceso, juicio internacional, podría llevarse adelante. Y cuando se habla de Nuremberg, Nuremberg es algo que solamente pocos divulgamos cuando nos toca tocar esta temática en la cátedra. Nosotros en eso, sin ser egoístas y mandarnos las partes, somos los pocos que hablamos de estos temas, como el tema de la Shoah y el tema de los genocidios a nivel internacional. Pero cuando hablamos de Nuremberg hay un tema que en lo que no se detienen los analistas internacionales ni los juristas internacionales, que fue el primer juicio no solamente a quienes eran la cúpula del sistema nacional socialista, sino que también fue el primer juicio donde se hizo el juicio en ausencia, ¿no? Que es el de Martin Bormann, que específicamente, más allá de ser encontrado culpable, responsable de sus actos y que iba a ser condenado, o sea, condenado a la horca, fue condenado en ausencia, después que fue encontrado su cuerpo y que haya fallecido en circunstancias de su escape o de su huida. Es hasta accesorio dentro de esta historia, pero los analistas a niveles internacionales no toman este precedente del juicio de Nuremberg como el primer juicio donde uno de los imputados fue juzgado en ausencia. Y esto es muy importante y relevante lo que vos decís, porque es algo que realmente merece ser divulgado, y esto no quita que Putin o parte de su cúpula, porque también acá hay cuestiones políticas y cuestiones penales, sean juzgados y también puedan ser juzgados en ausencia, como hay determinados también diplomáticos iraníes que no pueden salir de Irán, ¿no? Por el famoso botón rojo en la Interpol. Así que considero que ese es un tema que debe ser más desarrollado y realmente es una perla que nos traes, Franco, y que resulta más que importante poder expandirlo y poder divulgarlo. Así que desde esa visión te agradezco. Y también, decinos, dentro de esta cuestión también penal internacional, ¿no? Que una sería una solución, un juicio en ausencia, que sería Putin, o quizás no Putin, y sí la cúpula responsable de Rusia, reitero, porque ahí hay intereses también políticos. Eh, ¿cómo,
¿Cómo ves vos si realmente Ucrania podría ser aceptado en este estado bélico, ¿no?, en el que se encuentra, incorporarlo a la Unión Europea o incorporarlo a la OTAN? ¿Cuál es tu lectura de este cuadro de situación? Perdona, Hugo, habías hecho la pregunta y vos querés expandirme con el tema OTAN, Pacto de Varsovia, me había quedado inconclusa y tenés razón y te agradezco Hace, la acción, como te sí, agradezco como titular de la Cátedra Procesal Penal acompañarme en todas estas enseñanzas y a todos los profesores de la cátedra que nos acompañan, que hicieron propio todas estas cuestiones como para poder enseñar a los alumnados, al alumnado. Bien, ¿cómo lo veo? Son dos cuestiones que quiero separar y ahí es donde me había ido más por la OTAN y me quedo en la Unión Europea. El señor Putin tiene que aprender y aceptar que todos los países tienen autodeterminación, tienen decisión, son nacionales e independientes y dentro de ello establecen sus líneas económicas. Esto fue lo que llevó a la revolución de Plaza Maidan en el año 2013-2014 con la deposición de Yanukovych, que se exilió y fue condenado por traición a la patria en ausencia en Ucrania un año después, y está como apoyo y ayuda de Putin en este momento, que podría ser uno de los próximos, en caso que instale un presidente títere como Lukashenko en Bielorrusia, en Ucrania. La Unión Europea tranquilamente, Ucrania puede ingresar bajo mi punto de vista. Ahora bien, ¿qué podría estar sucediendo en este momento? No es lo conveniente sí brindar toda la ayuda para no hacer una conflagración mundial que no tendría ya un freno de alguna forma, y sí el famoso botón rojo del armamento nuclear podría entrar en riesgo. Distinto sería la OTAN, que es una institución de carácter militar defensiva, que en este momento obligaría a todos los estados, en caso de la suscripción de Ucrania o de Georgia, que es el otro país que queda pendiente ya desde hace años de sus ingresos en ambas instituciones, al igual que Moldavia. Entonces ahí sí que habría una cuestión imparable. Por eso el tema que tendríamos que pasar bajo el análisis de la psiquis de Vladimir Putin, que no sabemos qué es lo que piensa en relación a esto, y para mí son meros instrumentos de excusas, porque Zelensky dijo que no tiene intención, el notable presidente y valiente presidente ucraniano en este momento, realmente admirable como está llevando adelante todas estas cuestiones, una inferioridad tremenda en la guerra de David contra Goliat, por decirlo de alguna forma. No podemos saber qué es lo que piensa Putin con estas banales excusas que va inventando y que demora en definitiva cada una de las reuniones bilaterales como para tratar de parar este conflicto. En cada una de las reuniones bilaterales, Putin sigue rompiendo todos los conductos o canales humanitarios. No solo eso, sino que bombardea a las ciudades en las zonas civiles y no militares. No tiene una excusa justamente como para hacerla. Y no solo me detengo aquí, sino que hay algo que es también mucho más grave. Solo gana tiempo para poder tomar oxígeno a sus tropas, reaprovisionarlas y seguir adelante con su objetivo, que bajo mi punto de vista es ni más ni menos que ocupar la totalidad de lo que llama el jardín de Rusia, que sería Ucrania. Por eso hay que analizar bien cada frase, ponerla en el contexto de lo que dice Putin, y así vamos a tener en cuenta cuál es esta cuestión de beligerancia actual y hasta dónde puede llegar a actuar. Te quiero agregar algo más en relación a Putin. Putin no sabe nada de estrategia, mucho menos de táctica en campo de batalla. Realmente es un nefasto servicio de inteligencia, oscuro servicio de inteligencia histórico, que solamente sabe de amedrentar, de torturar psíquicamente, no solo en la faz física de cada persona, sino social. Recordemos lo que era el Imperio Soviético, sobre todo él estuvo en Berlín, bajo la Stasi y con la KGB de ese momento. Y no sabemos si él quiere reivindicar el imperio zarista o en definitiva lo que eran las fronteras del imperio soviético, que él siempre lo toma como que fue la mayor debacle del siglo XX, histórica en el siglo XX. Ahora, si llega a ser esa la cuestión que él quiere territorialmente jugar, y que creo que a largo alcance es su designio,
Estamos hablando de llegar justamente a Check Charlie Point en Berlín mismo. No sabemos cuál es, quizás resulte exagerada mi comparación, pero no podemos sacar del análisis que en el medio hay de colchón Polonia, los países bálticos, Rumania con sus pozos petrolíferos muy cerquita de Odessa actual, a escasos cientos de kilómetros, que yo creo que sería estratégicamente un punto de referencia si es que en definitiva Putin quiere atacar a la Unión Europea en su conjunto o a los miembros de la OTAN que hay extraterritorial como Estados Unidos mismo. No sabemos qué es lo que lleva entre manos, pero la zona de riesgo vemos que es mucha y con bastante tiempo por delante. Bien, ahí queremos también decir a quienes nos ven y también como esta clase o este encuentro queda grabado, se aconseja, hay dos películas muy interesantes con respecto al tema de Ucrania. Uno está en YouTube, ¿no? Que es Ucrania en llamas, que es de Oliver Stone, que tiene una visión más salvando y sin atacar sensibilidades prorrusa, ¿no? Donde habla de que Ucrania está invadido por sectores de derecha o nazis, como dice hoy Putin y sus seguidores. Y también en Netflix tienen Pueblo en Llamas, que hace al levantamiento de la población, ¿no? Ucraniana en el 2013-2014, solicitando el ingreso a la OTAN. O sea, en ese momento el presidente les había prometido que iba no solo a la OTAN, la Unión Europea, y que después asume y se termina alineando con Rusia. Así que son dos películas desde una visión totalmente distinta, porque esta, la de Netflix, Pueblo en Llamas, es todo ese levantamiento, toda la lucha del pueblo ucraniano que llevó al... Eh, no es el destierro, o sea, se tuvo que ir el presidente, el destierro sería porque no le quedó otra, pero acá realmente se tenía que ir porque el pueblo no quería a su presidente, que es el que ahora tiene como posibilidad, y dice que Putin quiere instalarlo como un gobierno títeres, no es el término adecuado, pero es bastante cercano a como nos ha dicho Franco, realmente es un gobierno que respondería a los intereses rusos. Pero ahí más que nada es para que observen las dos visiones existentes. A todo esto tendríamos que llevarnos a lo que nosotros vemos en los medios o lo que observamos en el día a día, que descarnadamente nos marca que existe un exceso clarísimo por parte de los rusos, y que si hoy uno afirma que es un ejército invasor, sin atacar sensibilidades, lo que las personas que pueden estar compartiendo criterios con Putin, uno podría estar afirmando que son un ejército invasor, ¿no, Franco? La verdad es un poco eso. Nosotros que con Franco en eso compartimos una visión más técnica. Eh, Sugerimos ver estas películas porque son de alcance libre y que llevan a la reflexión. Después cada uno toma su posición, más allá que en este caso Franco está con una posición bastante concreta y que vale decir también, ¿no? Busco ser un poco equidistante, pero vale decir que todo indica que es la correcta, no es para quedar bien con Franco. No, Es que realmente es difícil determinar de comprender o entender, racionalizar lo que hace un ejército cuando ya le están, desde el inicio le dijeron de que no lo quieren dentro de ese territorio y que claramente es un ataque a la soberanía ucraniana. O sea, más allá también de lo que uno puede pensar del gobierno ucraniano, que puede gustar más, puede gustar menos, es una cuestión interna de cada país, pero internacionalmente todo esto indudablemente hace mucho ruido, que para eso es muy importante tener
la visión que tiene Franco, no tampoco se puede llegar a compartir, no hay por qué compartirla, ¿no? Más allá de en lo personal, coincido en gran parte de lo que dice, porque aquí el gobierno o el poder ruso le importa poco y nada la resistencia que tiene, que le ha demostrado no solo el ejército, sino ya el pueblo ucraniano. Ahora, en esto que justo estábamos hablando de crímenes de guerra, un tema de agresión de guerra, un tema técnico, ¿no? Porque somos abogados. El tema es cuando el presidente o el gobierno ucraniano llama o convoca al pueblo en armas, ¿no? Entonces, como hablamos de una invasión, entonces un ejército contra otro ejército, es como que ya la población formaría parte de ese ejército. Desde lo jurídico, desde lo técnico, ¿no verías vos ahí un problema como para llegar a esa tipificación de crimen de guerra o de agresión externa, puesto que ya la población no está identificada y es lo que le da pie al ejército ruso? No quiero hablar de invasor porque es como si fuera uno tomando parte, ¿no? Pero que el ejército ruso podría así a mansalva repeler esas situaciones produciendo más muerte. ¿Cuál es tu visión en ese aspecto? Esto es una pregunta técnica, Franco. No, no, está perfecto. Recordemos, cuando uno habla, por ejemplo, de la Shoah, habla toda la Shoah como algo, como que fue un evento único jurídico y en definitiva eran los hechos que acontecieron dentro de la Shoah, los crímenes, en ese momento lesa humanidad, genocidio, pero cada acto, cada hecho en particular es un hecho de genocidio o es un hecho de lesa humanidad y no es que es un conjunto. Entonces, acá por eso son normas de derecho internacional público y a la vez ya codificadas de alguna forma o estatutadas en el Estatuto de Roma, que es lo más moderno que tenemos, como un instrumento de derecho penal internacional. Ahora bien, llegando a eso, Ucrania no salió de sus fronteras, no atacó, reconocidas internacionalmente con depósitos de mapas en Naciones Unidas, reconocidos por todos, no atacó fuera de su frontera ni como uso de legítima defensa, que lo podría hacer en las bases de tropas de reserva rusas dentro del territorio bielorruso o también en las zonas adyacentes en ciudades rusas fuera, ¿no? Que están todas acantonadas como tropas de reserva. Jamás hizo ese legítimo derecho de defensa extraterritorial de su propio territorio. Rusia entra, invade, agrede, vulnera justamente las cartas de las Naciones Unidas, por lo cual puede ser expulsada como Estado miembro y también del Consejo de Seguridad, que creo que es un paso político interesante que va a venir a colación porque no puede hacer uso de veto conforme lo dice el estatuto, el artículo 27, si mal no recuerdo, inciso 3 de la Carta de las Naciones Unidas, del uso de justamente que se tiene que abstenerse de usar como miembro del Consejo. Entonces, ya tenemos un primer crimen acreditado. Rompe la frontera, ingresa, invade, agrede sin avisar. Para hablar en criollo, ese es el delito tipificado, subjetivamente. Número 2, crímenes de guerra. Tropas regulares, que es lo que Putin cuando ingresa, empiezan las tropas de Putin, hablo Putin como un ente político que sería lo que dice justamente el tipo del delito de agresión, actos de agresión, es lo que menciona, cometen crímenes de guerra. Y vamos a hacer algo más claro, si querés no entrar hablando ya de que está la movilización masiva de la población llamada en armas para poder defenderse. Atacó hospitales, atacó colegios, atacó población civil, sus edificios. Eso constituye justamente crímenes de guerra. Las particularidades en relación al ejército regular y el trato de ser tomados prisioneros es otra cuestión. Si mueren combatiendo, civiles o militares, podemos inclusive, porque ya entraríamos en temas de jurisprudencia, caso específico con lo que sucedió con los juicios de la ex Yugoslavia, contra los criminales sentados en los banquillos, pero podemos darle un estatus de que si cometen crímenes que lo ejecutan no lo detienen y no los mantienen como debían ser, ahí también cometen otro hecho de crimen de guerra. ¿Sí? Y después también tiene que ver algunas cuestiones con crímenes de lesa humanidad, que ya está acreditado,
mujeres violadas por las tropas regulares, tanto ocupantes de los dos estados vasallos del Donbass, como también de tropas regulares rusas, sobre todo cerquita de Mariupol, y todos los crímenes de ciudadanos civiles que están cometiendo por su cuestión justamente de pertenecer a una nacionalidad. Cuando te hablo de pertenecer a una nacionalidad, ya hay algunos autores doctrinarios del derecho penal internacional que hablan de querer eliminar total o parcialmente a los ucranianos de estas cuestiones. Yo hasta ahora sostengo que no tengo algo acreditado como medio de prueba, ¿sabes? Lo importante que es para los tecnócratas esto, pero sí tenemos acreditado todos y cada uno de los artículos que están implementando Karim Khan, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, a efecto de los crímenes de lesa humanidad acreditados hasta el momento, que con que solo se cometa a una persona puede cometer crímenes de lesa humanidad. Eso como todos lo sabemos. Creo que en poco te pude centrar los tres tipos de los tres delitos por lo que actualmente está investigando la Corte Penal Internacional. Bueno, muchas gracias, Franco, en eso, porque con tu respuesta, con total claridad, le has quitado elementos al argumento defensista que en un cuadro de situación se pondría que el ejército ruso no tenía con total claridad quién lo estaba atacando, porque lo estaban atacando civiles. Entonces, desde la normativa internacional, por lo menos hay una proyección, una visión para contestar a eso, porque al atacar escuelas, atacar hospitales y toda esa situación, y si bien la Convención de Ginebra en el tema de soldado regular o no, también habla de un grado de racionalidad que en este caso, les guste o no, el ejército invasor es el ejército ruso. En eso coincidimos plenamente. Acá en los últimos minutos, Franco, que es como te dije minutos atrás, sería muy buena tu reflexión de tu experiencia de tus viajes a Ucrania. Creo que fueron mínimamente 2 viajes, ¿es cierto? Es que hemos hecho 2 viajes, creo que juntos. Sí, Yo sí, estuve en Ucrania 5 oportunidades, si no me falla la ah, memoria. También para la época de la Eurocopa, que se compartió con Polonia. He estado también en Lviv, Lemberg, Leópoli, como queramos llamarla, depende la época. Lviv en la actualidad, que es donde están todos los corredores humanitarios. Es una ciudad maravillosa, muy cosmopolita. Tiene tantos nombres por tantas ocupaciones que ha tenido en distintas épocas para que veamos cómo está conformada su estructura social tan rica y que nos dieran dos de los máximos exponentes de la historia jurídica del humanismo, Lauterpacht y a justamente Lemkin, padre de la definición de lesa humanidad y padre de la definición de genocidio, salieron justamente de esa zona de Ucrania, ex Polonia, ex Imperio Austrohúngaro cuando ellos nacieron, pero que tiene realmente una población, un país que anhela ser libre, democrático, con errores y defectos de cualquier democracia al estilo occidental, que ellos lo que copiaban, de hecho es lo que demoró su ingreso a la Unión Europea por algunas cuestiones de corrupción que había que subsanar. Nada que escape a nuestra órbita occidental de forma más o amenguada o máxima también en algunos otros países de nuestra órbita, y que es un lindo pueblo el ucraniano y que solamente quiere vivir en paz y en armonía. Y en esto, Augusto, si me permitís, para ser equilibrado, justo y objetivo, hablando en relación a Rusia, cuando hablamos de Rusia, hablamos de la nomenclatura que gobierna encabezada como líder supremo de Vladimir Putin, el dictador Vladimir Putin a esta altura de la circunstancia, porque oprime al mismo pueblo ruso que también quiere vivir en paz, en libertad, y que fueron muchas madres sorprendidas con sus hijos en el campo de batalla ruso y que quedó en evidencia justamente documentado los chicos llamando a sus madres que no sabían ni a dónde estaban parados. Quienes defienden al líder Putin, en definitiva, no tienen ningún argumento ni jurídico ni histórico, salvo que fallen a la realidad y quieran cambiar como relato histórico, y en definitivamente es una cuestión de ideología política, incluso errónea, porque vemos algunos grupos de extrema izquierda que se creen que el zar Putin es en definitiva Stalin y el zar Putin es más capitalista que quizás que el mismo Estados Unidos, que alguna regla de protección tiene en su economía interna.
No es una crítica, sino que ponerlo en estado de situación del porqué de algunos marginales defienden, tanto de derecha lo defienden, como de izquierda, que a veces son las paradojas del destino. No, muy bien. Bueno, ahí un poco para enriquecer lo que hemos conversado con Franco y nuestros amigos siguiendo el camino de la Shoah, siempre tenemos alguna anécdota. A mí de todas las ciudades, bueno, Kiev es la gran ciudad y ahí Franco nos explicaba que en el 2014, que era donde se juntaba más de 1 millón de personas en el levantamiento espontáneo contra ese gobierno que estaba en esos momentos porque quería ingresar a la Unión Europea, que era la promesa De de Yanukovych. campaña, ¿no? Así Yanukovych es. presidencia campaña y después se sentó con Putin para hacer un Y tratado después se de cierra con Putin y ahora es el potencial aspirante a ser presidente de facto en Ucrania. Pero bueno, ahí tuvimos distintos lugares, los subterráneos que son como los de Moscú, que es donde la gente trata de evitar las bombas, refugiados. es de refugiarse, y la calidez de ese pueblo. Y a mí lo que me impactó siempre, porque de chico me había quedado Odessa. ¿Qué es Odessa? Pero Odessa es una ciudad para mí preciosa, hermosa, que ahí se hizo una película, Franco ahí tiene muy claro. Y la El año anécdota del pasado viaje, que la pueden ver en blanco y negro. así es, Franco. Y la anécdota que tenemos con Franco es que en el anteúltimo día en Odessa, yo siempre voy a buscar a comprarme algo y ahí vi el saco que tengo puesto y me cargaron porque yo estaba en la cena de despedida y yo estaba con una bermuda y aparecí con el saco que lo quise comprar porque digo, bueno, uno en Buenos Aires, o sea, nosotros los abogados siempre saco tenemos y entonces lo compré y recuerdo a Alberto Ginich, nuestro querido Alberto Ginich que se fue de gira hace pocos días, me decía, Augusto, ¿cómo compraste eso? ¿Cómo lograste encontrar eso? Ese saco que encima era una tela inglesa, que lo pagué muy barato, que era un viaje de taxi acá en Buenos Aires, Solamente vos pudiste encontrar ese saco, ¿verdad? del obelisco a Liniers, pero no salió nada. Pero esa es una de nuestras anécdotas y realmente ahora ver, ¿no?, que lo que nosotros recorrimos para enriquecernos culturalmente, porque viajar es cultura. Franco Fiumara, ahí no es mi amigo Franco, sino es Franco Fiumara, es un cultor, un avanzado en eso, y estaban las distintas explicaciones de lo que vivió el pueblo ucraniano. Bueno, ameritaba que tengamos este encuentro, ¿no? El primer encuentro así especial del año, porque electivamente comenzamos ahora el 28. Aprovecho también, ahí ya tenemos el compromiso de Franco, para que lo vean todos los alumnos de las 4 o 5 comisiones que bueno, yo comparto una del turno mañana, pero el resto de las comisiones, las 5 comisiones, que lo conozca el alumnado a Franco Fiumara. Y un tema que me pareció interesante para ese encuentro es cómo llegué a abogado y después cómo llegué a ser un juez criminal. Realmente me parece, como conozco determinados pormenores que son enriquecedores y que le van a dar fuerza a los jóvenes, tanto también al hijo de Franco, mi hijo también que lo admira personalmente, Santiago lo admira y él sabe que es muy admirado por él y lo tienen ahí como un faro en el futuro para proyectarse. Es importante también que a las nuevas camadas conozcan estas situaciones, porque Franco ha sido un luchador, y que llegó, está para muchos consideramos dentro de lo máximo y no tiene techo, obviamente. Ahora es rector, no sé, es decano en una universidad de Paraguay, que años atrás lo hubiésemos pensado, pero hoy nos enorgullece que él, más allá de argentino, jurista y todos los doctorados que tiene Franco, nos represente en el exterior. Así que, Franco, te doy los últimos segundos para que redondees el tema de Ucrania y con el compromiso del próximo encuentro que tendremos en el mes de abril
para que nos vean también todos los concurrentes de las distintas comisiones y te conozcan como corresponde y te mereces. Gracias, Augusto, gracias por tus palabras elogiosas, pero somos un equipo de la cátedra que realmente yo hago los aportes, las ideas y la línea de trabajo, que en definitiva es ni más ni menos que defender no solo los derechos humanos, que a veces pueden fallar, sino justamente el concepto mismo de lo que es la familia humana. Por eso siempre tratamos de estar enseñando estas cuestiones y que en definitiva el sacrificio, el trabajo, las convicciones personales es lo que nos llevan a nosotros a buen puerto y buen camino. Por eso, juntamente con Carita Machado, que coordinamos en Nihonga con ambos posgrados, en donde está inserto todo lo que tenga que ver estos temas que tratamos, en la Universidad Nacional de La Matanza, a la cual vos sos uno de mis adjuntos, tocamos permanentemente estos temas, porque tiene que ver con la lucha contra la discriminación. Algo que hoy Putin instaló acusando justamente, falsamente, de neonazis al gobierno ucraniano, que vaya paradoja, el admirado Volodymyr Zelensky es justamente miembro de la comunidad judía de Ucrania, y también así el actual intendente de Kiev, como le pueden decir, que en su momento fue muy activo a favor de los manifestantes de Plaza Maidan allá en el año 2014. Ucrania entregó muchas vidas en su lucha contra el nazismo, en su lucha contra la hegemonía soviética de aplastar a sus propios súbditos dentro de ese imperio soviético, y no solo eso, sino que sigue siendo ejemplo de lucha permanente. Y en definitiva, de algún foco es porque lo apoyamos de algún aspecto en cuanto a la lucha de los valores humanos, de los derechos humanos, y que en definitiva tiene que traernos a aceptarnos los unos a los otros como políticamente, que es lo más lindo que hay. Conocer a las demás sociedades, tomarlas como de uno mismo, y que las demás sociedades nos acepten a nosotros también con vicios, defectos y virtudes, si es que la tenemos. Gracias, Augusto, y siempre a disposición. Muy bien, Franco. Entonces agradecemos tu tiempo, nos despedimos para los próximos días que nos vamos a encontrar, y con respecto al doctor George Chaya, vamos a ver cómo complementamos su exposición y sus ideas, que son muy enriquecedoras porque las hemos escuchado. Hace pocos días salió un artículo del Infobae marcando posición, y realmente lo que buscamos también son las distintas campanas sobre esta temática tan sensible como es la invasión a Ucrania o la guerra de Ucrania, como guste definirlo. Agradecemos a quienes hoy nos vieron, nos escucharon. Franco, el abrazo de siempre y estamos en contacto. Gracias, adiós a todos. Adiós. Un gusto compartir con A ustedes. todos. Chao, chao. Chao, chao.